Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos. En ese marco equilibrado de derechos y deberes se encuentra la justificación de que un líder, un dirigente político, un jefe religioso, un jefe de gobierno, etcétera, tiene mayores derechos que sus subalternos, en el sentido que también tiene mayores responsabilidades. El máximo representante goza de mayor usufructo, privilegios y respeto, pero es la persona encargada y máximo responsable de mantener con éxito y prosperidad el ente que dirige y de resolver en primera instancia las crisis que se presenten. Puede designar subalternos, incluso investidos del poder, pero no puede evadir la responsabilidad de un fracaso aún no participando directamente en el caso complicado, ya que no se falla únicamente por acción, sino también por omisión, por tolerancia, por descuido, por dejadez, por mala escogitación, etcétera. Lo vemos en todo el reino animal, en los cánidos que hacen manadas, lobos, coyotes, perros salvajes, etcétera. El macho alfa domina la manada pero responde por ella. En la familia de leones, las leonas cazan y el macho dominante come primero, pero es el que defiende a la familia y se enfrenta a cualquier macho retador o dirige la caza cuando la presa es poderosa y arriesga hasta su vida. La abeja reina, y básicamente la reina en todas las colonias de insectos, hormigas, zompopos, termitas, etcétera, es cuidada y alimentada, pero permanece inmóvil y prácticamente cautiva, produciendo huevos que generan nuevas crías, etcétera. No existe un aprovechamiento absoluto de ningún dominante en el reino animal. El principio de lo mío mío y lo tuyo de los dos, pero primero yo me sirvo, es una desviación básicamente humana. Un caso muy pintoresco lo constituye el mandril o su pariente próximo, el papión o pavián. Estos se constituyen en colonia de mono donde el jefe máximo macho dominante es un dictador, que goza de abundantes privilegios, incluso la de tener un harén, tener guardaespaldas que le sirven y acicalan y de sentarse más arriba que todos. Si un legarteniente que se encuentra cerca de él para servirlo se levanta sin querer un poco más alto que él, recibe una fuerte reprimenda. Por el otro lado, si lo hace voluntariamente, significa reto, y el desafío es en la práctica muchas veces mortal. Este es el momento del goce de derechos del dirigente máximo por encima de todos los miembros de la colonia. Pero en las situaciones de peligro es donde el binomio beneficio-responsabilidad se equilibra y el jefe actúa en concordancia. Un caso bastante común es el ataque a mandriles o papiones pequeños por leopardos, que estos encuentran en ellos un suculento manjar. El mono dominante tiene que ejercer su liderazgo y se lanza sobre el leopardo atacante en una pelea a muerte. El leopardo, al ser atacado, suelta a la cría, quien muchas veces se salva, y en su lucha también permite que toda la colonia de simios huya con éxito. Generalmente el leopardo gana la batalla, y la muerte del mono líder en el cumplimiento del deber no fue en vano. Sin embargo, son raros los casos cuando hay un empate, y hay casos, aunque más raros todavía, donde incluso el leopardo pierde. Este es un ejemplo claro de lo que representa ser un líder. Privilegios por un lado, y responsabilidad por el otro, incluso hasta el sacrificio. ¿Qué pasaría si un macho dominante abandona su responsabilidad a la hora de enfrentarse al peligro? No hay duda de que no solo sería derrocado, sino que sería aniquilado por sus mismos seguidores y los seres humanos. Un ejemplo distintivo es el capitán de un barco, que es el mandamás de la tripulación y de los pasajeros. Pero cuando el barco está en alta mar y hay un naufragio, el capitán es el último en ponerse a salvo. Primero se escapa de evacuar a los pasajeros y luego a la tripulación, y él es el último que intenta salvarse. Hay casos de capitanes que heroicamente perecen con su barco, otros que él se salva porque todos se salvan antes, y algunos que salen corriendo primero. Estos son apresados al llegar al puerto y son juzgados con todo el rigor de la ley. En la antigüedad los grandes gobernantes eran a su vez comandantes de sus ejércitos e iban a las batallas en la primera línea de sus propios batallones. Los dirigentes religiosos detentaban mucho poder, pero morían muchas veces, irremediablemente pobres o viviendo con lo absolutamente necesario, no por desgracia o por falta de dinero y de poder, sino por sacrificio voluntario. Por otro lado, los dirigentes políticos eran verdaderos servidores públicos en el sentido de servir al pueblo y no servirse de él. Ahora es generalmente diferente, salvo excepciones. Paul Valéry lo definió brillantemente al considerar la guerra de hoy.
La guerra es una masacre entre gente que no se conoce, para provecho de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Los gobiernos ahora mandan a sus soldados a los frentes de guerra, pero ellos ni siquiera visitan los frentes de batalla. Los dirigentes religiosos que creen en el arrebatamiento tienen que planificar quedarse salvando a toda su grey. Si son los primeros que pretenden irse dejando abandonado a muchos, ¿para qué tener dirigentes? Un principio para determinar si una guerra merece ser librada es considerar si vale la pena enviar a nuestros hijos a pelear en ella y por ella. Lo vemos con los dos nietos de la reina Isabel de Inglaterra. Según aseguró el diario Daily Mail en su momento, el príncipe William cambió su uniforme del ejército británico por el de guardabosques oficial, posiblemente del gran parque de Windsor de la reina Isabel II, su abuela. Un trabajo sencillo y sin peligro. Por el otro lado, su hermano Harry no fue enviado a Afganistán en su momento, a Irak, ya que la Armada Británica temía por su vida, aunque él insistió en repetidas ocasiones su deseo de ir. Como este caso hay muchos en la historia. Cuando algunas veces van, no son puestos al frente de batalla, sino en funciones administrativas, y se toman fotos llamativas para la prensa internacional. Por otro lado, y aún lejos del conflicto armado, cuando hay fallas o errores o asesinatos o delitos o faltas o corrupciones evidentes, siempre es el culpable el eslabón más débil, y cuando la presión es más fuerte se sube en la escala, pero siempre se queda corto, ya que nunca se llega al primero de la lista, al verdadero responsable por acción u omisión. En los altos niveles siempre se tararea la consabida canción: yo no fui, fue Teté, pégale, pégale que ella fue. Y a veces vemos a los chivos expiatorios como un premio parcial a la insistencia ciudadana. ¿Cuándo veremos a los eslabones más fuertes? El dirigente mediocre, el líder incompleto es grande mientras detente el poder, pero se vuelve pequeño al terminársele. El verdaderamente grande es aquel que sigue siendo grande aún perdiéndolo y finalizando su mandato, y aún después de muerto, la historia con el tiempo lo engrandece aún más. Muchas gracias.